Buenas tardes, el tema que trataremos hoy son sensores inductivos. Los sensores inductivos son una clase especial de sensores que sirven para detectar materiales metálicos ferrosos. Son de gran utilización de la industria, tanto para aplicaciones de posicionamiento como para detectar la presencia o ausencia de objetos metálicos. Los sensores inductivos contienen un devanado interno. Es cuando una corriente circula por el mismo, un campo magnético es generado que contiene una dirección. Cuando el metal es acercado al campo magnético generado por el sensor, este es detectado. Como se muestra en la imagen, el devanado interno. Elementos de un sensor inductivo básico: sensor de campo, oscilador, demodulador, flip-flow, salida, como se muestra en la imagen. Características eléctricas. Alimentación. Indica el margen de tensión en que se puede alimentar el sensor. Una tensión de funcionamiento típica son 12 voltios para continua y 120 voltios para alterna. Consumo de un sensor. El valor máximo de corriente que el sensor puede llegar a demandar de la fuente de alimentación normalmente viene dado en mA. Tiempo de respuesta. Es el tiempo de retraso que se produce desde que el objeto a detectar entra en la zona activa del sensor inductivo y se produce un cambio en la señal de salida del sensor. Rigidez dieléctrica. Representa la máxima tensión que se puede aplicar entre distintas partes del sensor sin que se produzca la ruptura del material que hace de dieléctrica. El material especifica la tensión, frecuencia y tiempo a que se somete el sensor para realizar la prueba. Tensión residual. Es la caída de tensión que se produce en el circuito de conmutación cuando el dispositivo de salida está activado y por él circula la intensidad de carga nominal. Funcionales. Indicadores de operación. Algunos sensores disponen de indicadores luminosos. Normalmente son diodos LED que sirven para poder conocer el estado del sensor. Existen dos tipos de indicadores: de operación y de estabilidad. Mecánicas. Carcasa. Indica el material en que está hecha la carcasa. De este depende en gran medida la resistencia del sensor ante exigencias de trabajo como golpes, calor o el ataque de sustancias químicas. Grado de protección. Indica la protección contra el contacto o penetración de cuerpos extraños como suciedad, agua, polvo o cuerpos sólidos extraños al sensor. Frecuencia de operación. Se refiere al número de veces que puede actuar en un segundo un interruptor de proximidad. Esta frecuencia se mide según la norma Zelenel en 510. Vida útil. Eléctrica. Indica el número de operaciones eléctricas que garantiza el fabricante. Mecánica. Número de operaciones que garantiza el fabricante para el relé electromagnético en los sensores que lo incorporan en su salida. Inductancia. Es el valor intrínseco de las bobinas o inductores que dependen del diámetro de las espirales y del número de ellas. En sistemas de corriente alterna, la reactancia inductiva se opone al cambio del sentido de la corriente. Estado de un sensor inductivo. En funcionamiento de la distancia entre el sensor y el objeto, el primero mantendrá la señal de salida. Primer estado. Objeto a detectar. Amplitud de oscilación al máximo sobre el nivel de operación. La salida se mantendrá inactiva, como se muestra en el cuadro verde. Segundo estado. Objeto a detectar acercándose a zona de detección. Se produce, por tanto,
hay una transferencia de energía. El circuito de detención detecta una disminución de amplitud, la cual cae por debajo del nivel de operación. La salida es activa, como se muestra en el cuadro rojo. Tercer estado. Objeto a detectar se retira de la zona de detención. Eliminación de corrientes. El circuito de detención detecta el incremento de la amplitud de oscilación. Como la salida alcanza el nivel de operación, la misma se desactiva, como se muestra en el cuadro azul. Los sensores inductivos se dividen en blindaje y no blindado. El sensor blindado tiene un agregado al núcleo y un blindaje metálico que limita el campo magnético al frente del sensor. El sensor no blindado no tiene blindaje extra, resultando en un área de sensor mayor. Las características de un sensor blindado es no enrasable, detención de presencia, distancia más grande de detención. El sensor no blindado, enrasables, especiales para posicionamiento, distancias más cortas de detención, sensado limitado al frente del sensor. Histéresis. La histéresis es la diferencia entre la distancia de activación y desactivación. Cuando un sensor metálico se acerca al sensor inductivo, este lo detecta a la distancia de detención o distancia de sensado. Cuando el mismo objeto es alejado, el sensor lo deja de detectar inmediatamente, sino cuando alcanza la distancia de reset o distancia de establecimiento, que es igual a la distancia de detención, más a la histéresis propia del sensor. Distancia de sensado. Estas son algunas imágenes de sensores inductivos. Los sensores inductivos cilíndricos, los más usuales en las aplicaciones de la industria. Gracias a no poseer partes móviles, los sensores de proximidad no sufren en exceso del desgaste. Presencia en la industria. Se puede emplear en la industria alimenticia, ya que no interfiere en los productos. Este tipo de sensado son ampliamente usados en industrias como las relacionadas con el automóvil, debido a que la mayoría de las piezas empleadas son metálicas. Los sensores inductivos, debido a su elevada conmutación del punto de trabajo, se pueden emplear para determinar el sentido de giro y el número de vueltas en el engranaje o eje. Detección de oposición en cambios ferroviarios. En la industria del petróleo, detecta en qué posición se encuentra la válvula, abierta o cerrada. Posicionamiento del sensor. Guía del riel para el posicionamiento de cajas de ascensor. Series HT de sensores inductivos. Protección contra cortocircuitos y sobrecargas. Modelos DC y AC. Tecnología SMD. Carcasa metálica. Protección IP67. HTD, sensores de 2 hilos DC. HTP, sensores de 3 hilos DC. HTN, sensores de 3 hilos DC. HTA, sensores de 2 hilos AC. Objetivo estándar para el sensor inductivo. Un objetivo estándar tiene una superficie plana, lisa, hecha de acero dúctil de 1 milímetro de grueso. La longitud de los lados del objeto estándar es igual al diámetro de la superficie del sensado o 3 veces el rango de operación específica, el cual es mayor. Grueso del objeto. La distancia de sensado
es constante para el objeto estándar. Sin embargo, para objetivos no ferrosos, tal como el bronce, aluminio y cobre, ocurre un fenómeno conocido como objeto epitelial, que da como resultado que la distancia de sensado disminuya conforme el grueso del objetivo aumenta. Técnicas para obtener la respuesta de un sensor inductivo a diferentes materiales. Material de objetivo. Ahí se diferencia el factor de corrección entre un sensor blindado y no blindado. Características de respuesta. Los detectores de proximidad responden a un objetivo solo cuando están dentro de un área determinada frente de la cara del sensado del interruptor. El punto en el cual el interruptor de proximidad reconoce el objetivo entrante, este es el punto de operación. Algunos modelos de sensores inductivos. Los sensores inductivos están disponibles en varios tamaños y configuraciones para pegarse a una gran variedad de requerimientos. Gracias.